Bueno, entonces, si quieren, vamos primero a hacer una breve introducción acerca del tema, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes, de una de las enfermedades más importantes que han atacado a lo largo del tiempo en la salud pública mundial, porque ha sido mundial, un problema de la vida cotidiana. La lepra, como se le conoce a esta enfermedad, ha estado desde las civilizaciones más antiguas y ha sido una de las enfermedades en donde se ha estigmatizado más a las personas. Tanto así que había lugares llamados leprosarios en donde donde hacían que las personas se quedaran por un momento que hacían que las personas se quedaran por un momento en, en, en lugares apartados de otras personas. A partir de ahí, este tipo de enfermedades se ha podido empezar a controlar. El día de hoy, en Milenio Explica, vamos a hablar de este tema, que es un tema súper importante y que ha quedado muy estigmatizado hasta el día de hoy. Justo algunas notas en medios de comunicación el año pasado compartían que se había mal informado, que se habían vuelto muchísimos casos, pero la realidad es otra. La realidad es que la enfermedad hasta el momento se encuentra controlada. Y para esto tenemos a dos profesionales de la salud. Los dos son expertos en la materia, que nos podrán contar un poco más acerca de este problema. Y para empezar tenemos al doctor Alejandro Escobar, que es coordinador de investigaciones inmunológicas del Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicas, INDRE, y a la doctora Fátima Luna, que a quien ya hemos visto en varias presentaciones en las conferencias vespertinas sobre el estado del coronavirus en el país, que es la directora del programa de micobacteriosis del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, mejor también conocido como CENAPRESE. Pues muchísimas gracias a los dos investigadores por estar aquí el día de hoy en este Facebook Live que vamos a compartir con todos, y también les invitamos a que nos compartan sus dudas que tengan acerca de este tema, que a lo mejor no lo vemos como muy tanto con preocupación como lo sería el COVID como en estos días, pero que también pueden quedar dudas acerca como de este tema. Entonces me gustaría comenzar con lo primerito, ¿no? Empezando a saber qué es lo más básico de esta parte. Y lo más básico es definir qué es el lepra. Doctora Fátima, ¿me podría comenzar a platicar qué es el lepra? Claro que sí, bueno, pues es una enfermedad milenaria, ya tú lo dijiste, es una enfermedad infectocontagiosa, quiere decir que es producida por un microorganismo. Este microorganismo se llama Mycobacterium leprae, es parte de toda la familia de micobacterias, de hecho si lo podemos hacer un símil, es primo cercano de tuberculosis. Principalmente afecta piel y nervios periféricos, aunque también puede ser sistémica. Es una enfermedad que tarda en incubarse muchísimos años. De ahí esta problemática que a veces no le damos esa importancia porque puede el periodo de incubación, es decir, desde que entra a nuestro organismo hasta que se manifiestan los síntomas, puede ser un periodo de 5 hasta 20 años de evolución. Esa sería una definición rápida y me parece que entendible de lo que es la lepra. Doctor Alejandro, ¿por qué podemos hablar de la lepra como una de las enfermedades más que han resistido a lo largo del tiempo? Bueno, como decía la doctora, es una enfermedad que se conoce hace muchos miles de años. Y ha estado presente y lo que ha llamado la atención y lo que ha hecho que se defina y se distinga de otras son las lesiones en la piel muy características, que no solamente son, digamos, evidentes, sino además modifican mucho el aspecto y hacen que pueda no ser agradable a la vista la forma en que se expresa en la piel esta enfermedad. Entonces, esto ha promovido, claro, naturalmente, que llame la atención,
vamos, no es que sea la enfermedad, haya sido la enfermedad más importante o más evidente, es la que llamó más la atención debido a este tipo de manifestaciones. Y obviamente a la serie de consejas que ya discutiremos más adelante, acerca de que empezó a ser calificada como una enfermedad producto de un castigo divino. Y eso hacía que la gente lo rechazara, pensando que era gente que no debía de estar en contacto con los demás. Fíjense, no tanto por el contagio, sino más bien lo que pensaban era de que era gente que no merecía estar presente y que por eso había sido marcada por la divinidad o quien haya sido, ¿no? El caso está de que por eso es de que se menciona, se habla y se comenta muchísimo de lepra en muchas partes, a pesar de no ser tan frecuente como muchísimas otras enfermedades infecciosas que son por mucho más peligrosas, mucho más problemáticas y mucho más todo que obviamente que la lepra. Mucho también se habla acerca de los síntomas. Doctora Fátima, este tipo de enfermedades lo que han provocado también es un poco el desconocimiento acerca de este tipo de síntomas o de enfermedades que hay dentro de la enfermedad. Los síntomas, sin embargo, no se comienzan a notar tan rápido como otras enfermedades. Los síntomas pueden ir variando gradualmente hasta por años. ¿Cómo alguien podría saber que tiene lepra en estos momentos? Bueno, pues aquí intervienen muchos factores. Perdónenme. Intervienen muchos factores. Uno de ellos principalmente es las zonas. La lepra, como muchas otras enfermedades, no solamente es ver cuadros clínicos, sino que en salud pública nosotros debemos de tomar en consideración distintas variables. Una de ellas es, una de ellas es el área en donde viven. Hay áreas que nosotros denominamos endémicas, es decir, áreas en donde, o sitios, localidades, en donde continuamente se presentan ciertas enfermedades. Nosotros decimos que es una enfermedad endémica cuando es común encontrar esa enfermedad. Entonces, eso sería lo principal. Nosotros como población sabemos muy bien si hemos tenido un vecino o alguien de nuestra familia que haya padecido de lepra. Entonces, hablamos de zonas endémicas de lepra. Eso sería como la primera pauta. Yo vivo en una zona endémica de lepra y empiezo a tener lesiones, áreas que pueden estar en mi piel con menor, ¿cómo decirlo? Sensibilidad. Con menor, perdónenme, voy a desconectar el teléfono. Con menor coloración, pueden ser áreas blanquecinas, rojizas. Esas áreas pueden estar adormecidas, es decir, yo me toco y no voy a sentir absolutamente nada, o al contrario, son áreas que carecen de vello o de pelito, y básicamente eso sería en estadios primarios. Hay diagnósticos diferenciales con los que tenemos que hacer, es decir, no todas las manchas blancas rojizas van a ser sinónimo de lepra, no todas las áreas anestésicas, es decir, esas áreas de la piel en donde yo no tenga sensibilidad al tacto, al calor, van a ser sinónimo de lepra. Pero uno de los diagnósticos que entran es lepra, precisamente. Cuando nosotros hablamos ya de que ha pasado muchísimo tiempo, que nosotros no acudimos a esas revisiones de alteraciones en la piel, pues pueden ocurrir deformidades, ¿no? Hoy en día en México, a pesar de que tenemos grados de discapacidad, afortunadamente las deformidades no son tan aparentes como lo mencionaba el doctor, ¿no? Aquella facies leonina, en donde se va perdiendo el cartílago, ya no se ve hoy en día, afortunadamente. Lo que sí es que las discapacidades, por lo que te comentaba con la primera pregunta de que puede afectar a los nervios periféricos, sí nos puede ocasionar discapacidades en el organismo. Básicamente eso sería como el cuadro clínico que podría manifestarse de manera primaria y para lo cual nosotros tendríamos que acudir a cualquier unidad de salud. Todas las unidades de salud de todo el sector, llámese Secretaría de Salud, Seguro, ISSSTE, Pemex, Sedena, etcétera, atienden este tipo de enfermedad. El diagnóstico y el tratamiento es totalmente gratuito en todo México.
justo también hablar de los síntomas refiere un poco a hablar de la historia patológica de la enfermedad. Esto quiere decir hablar de cómo avanza la enfermedad en nuestro cuerpo. La enfermedad, para ponernos en contexto, es producida por una bacteria. Esta bacteria entra a nuestro organismo. ¿Y qué es lo que sucede cuando entra a nuestro organismo, doctor Alejandro? Bueno, definitivamente. Aunque no queda de todo claro de cuál es el mecanismo de transmisión exacto, lo más probable es de que sea a través de lo que expulsamos por la boca. Las pequeñas partículas de saliva pueden estar altamente contaminadas con bacilos en caso de un individuo con un paciente con esta enfermedad. Entonces, esto llega a nosotros y lo respiramos. Lo respiraríamos o entraría por nuestra boca. De cualquier manera, inmediatamente va a ubicarse en la superficie de las células y va a haber el arribo, va a empezar a haber señales que promuevan la llegada de macrófagos. Los macrófagos, como todos sabemos, son una serie de células que se encuentran en la circulación, pero también en los tejidos, las cuales tienen como papel importante dentro de la fisiología del individuo, precisamente limpiar cualquier partícula extraña al organismo. Desde partículas de polvo hasta cuerpos orgánicos, como sería el caso del bacilo de la lepra. Entonces, los macrófagos ingieren esto y dentro del macrófago empieza a desarrollarse el bacilo. El macrófago es incapaz de matar al bacilo, sino simplemente lo mantiene, lo preserva. Entonces, allá adentro empieza a multiplicarse. El bacilo se multiplica muy, 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 muy lentamente. Vamos, su tiempo en que se duplica es más de 24 horas. En más de 24 horas, un bacilo se convierte en 2. Por lo tanto, para alcanzar los miles de millones de bacilos que nosotros podemos encontrar en las lesiones de un paciente con lepra, se necesitan realmente muchísimos años para eso. Ahora, el bacilo tiene varias características que delimitan su dispersión. La primera de ellas es de que la temperatura a la que se desarrolla mejor no son los 36,5 grados centígrados que nosotros tenemos en nuestro medio interno, sino es un poquito más baja. ¿Y dónde encontramos esa temperatura más baja? En la piel. Por eso es fundamentalmente que en la piel es donde más se expresa el bacilo. No es que no vaya en otros lados, pero la mayor cantidad se va a encontrar en la piel. El segundo factor importante de esto es de que también una gran afinidad por el tejido, por las terminaciones nerviosas. El bacilo es capaz de invadir estas fibras nerviosas y avanzar a través de ellas. Y en el camino, obviamente, empieza a provocar alteraciones que inciden en una pérdida de la sensación. El paciente no tiene, ya dijo la doctora, que esas lesiones iniciales así tienen son áreas pequeñas, pero que su característica importante, además de ser la decoloración, es la falta de sensibilidad. Esto va ocurriendo después a lo largo de zonas más amplias. Ya no solamente las zonas dañadas, sino zonas más amplias, se va perdiendo precisamente esta sensibilidad. Y el bacilo va avanzando. Y el bacilo puede, si no hay una buena respuesta inmunológica que frene, detenga esto, se va a continuar indefinidamente y va a acompañar al sujeto por el resto de su existencia. Cuando hay una buena respuesta inmunológica, y es lo que se llama la lepra tuberculoide, es un fenómeno en el cual sí hay una buena respuesta que contribuye, le instruye a los macrófagos de cómo matar a los bacilos. Los bacilos empiezan y el individuo lleva un cuadro clínico pues muy sutil, por decirlo de alguna forma, y en muchas ocasiones espontáneamente puede inclusive curar. Pero ese es un extremo. Y el otro extremo es el que ya dijimos, este extremo en el cual el bacilo progresa lenta, pero inexorablemente a lo largo de la vida del sujeto, a menos de que, claro,
tengamos una intervención terapéutica que mate el bacilo, entonces provocará obviamente la curación eventual del sujeto. Bueno, hasta aquí hemos conocido que el lepra es una enfermedad que ha estado desde años, muchos años atrás, desde civilizaciones antiguas, como bien lo decía la doctora Fátima, es una enfermedad milenaria. Y poco a poco en el tiempo se ha desarrollado diferentes formas, bueno, no diferentes formas, sino que se ha desarrollado en diferentes espacios, ¿no? La Edad Media, cuando había también una temporada en la que la gente pues no tenía las medidas higiénicas que tenemos ahora, también esta enfermedad tuvo su auge. Dentro de esto también hemos sabido que lepra es una forma, entra a nuestro organismo y la forma en la que entra va a ir dañando propiamente algunos de nuestros órganos. La piel es uno de ellos que va a dejar manchas blancas en nuestra piel, así como va a dañar algunos nervios posteriormente. Sin embargo, me gustaría pasar también a la parte en donde esto ya se diagnostica, ya sabemos que tenemos lepra, o bueno, la gente ya sabe que tiene lepra, y ahora, ¿cómo es el tratamiento? Para empezar, me gustaría preguntarles a la doctora Fátima, ¿hay una cura para el lepra? Sí, de hecho, nosotros contamos con medicamentos. A partir de los años 40 comenzó la era de los antibióticos y pues afortunadamente con la combinación de fármacos hemos logrado tratar y curar a muchas de estas personas. El medicamento es totalmente gratuito, nosotros le llamamos hoy en día poliquimioterapia, como te había comentado y como les dije, es básicamente la asociación de fármacos, lo que hace que podamos acabar con esta bacteria. Ya lo comentaba el doctor Escobar, tiene ciertas características la propia bacteria que hace difícil que solamente con un antibiótico, con un medicamento nosotros podamos dar tratamientos. Es por eso que a lo largo del tiempo, y sobre todo la OMS envió estas recomendaciones ahí de los 90, finales de 80, principios de los 90, en donde asoció todos estos fármacos y hoy en día tenemos estos tratamientos. Depende del tipo también de presentación o de manifestación de lepra, es decir, si son paucibacilares con poquitos bacilos, multibacilares con muchos bacilos, el tiempo de tratamiento. Hay algo bien importante y creo que este es uno de los mensajes que debemos de enviar a todo mundo. Para las micobacteriosis requerimos tratamientos prolongados. A pesar de que, afortunadamente, en el caso de tuberculosis, por ejemplo, que es otra micobacteria, nosotros al mes podemos tener ya mejoría. La persona afectada por tuberculosis se siente mejor, ya no tiene tos, ya no tiene flema. Con lepra sucede lo mismo. Tienden a descender el tamaño de las lesiones, no tan rápido, pero tienden a descender, no avanzan aquellos nervios que ya están dañados en estas alteraciones en la sensación. Y las personas a veces, si nosotros no les explicamos que es un tratamiento que requiere mínimo 6 meses y máximo 2 años, dependiendo del tipo de lepra que son medicamentos combinados, que hay diferentes fases de tratamiento, lo cual incluye también diferentes fármacos en cada momento o en cada día, que se debe de tomar de forma metódica, las pacientes abandonan. Entonces, aquí sí hay que ser bien claros. Se requieren por lo menos 6 meses de tratamiento. Hay reacciones adversas a los fármacos. La más clásica o la más visible depende de la clofazimina, que pigmenta la piel de un color oscuro, pero esto se quita terminando el tratamiento. O sea, son de las cosas que debemos de saber. Si hay tratamiento, si se cura, el tratamiento es gratuito. Nosotros lo recibimos por parte de la OMS. Se le otorga a cada uno de los estados que así lo requieran. Dura mínimo 6 meses y se debe de revisar cotidianamente. El apego al tratamiento es necesario para poder curar esta enfermedad. Algo bien importante también, si las personas no tienen un adecuado apego al tratamiento, podemos crear resistencias. Las bacterias, al igual que muchos seres vivos, si no cumplen con un tratamiento completo, en donde cada uno de los fármacos actúan en diferentes tipos de esa célula, de ese bacilo, de esa bacteria, podemos, y lo tomamos de forma pausada o intermitente, o no tomamos como nos están indicando los fármacos, podemos crear resistencias, y entonces nos vamos a ir a fármacos mucho más agresivos,
con mayores reacciones adversas a esos fármacos y con más tiempo, con la probabilidad de no podernos curar. Porque cuando hablamos ya de resistencias, ya estamos hablando de que no tenemos ya tantas opciones. Y si hablamos que las micobacterias, como lo hemos repetido a lo largo de la charla, son unos microorganismos con características muy especiales que hacen que sea complicado el poderse tratar, no vamos a tener éxito. Entonces aquí el tratamiento sí efectivamente depende de fármacos, pero también depende del empoderamiento de la persona, de la educación que tenga en salud y de es toda esta información que tengan ellos y la familia para poder llegar a una curación como tal, que es lo que todos buscamos. Y justo antes de hablar del papel que tiene la familia, que también es muy importante en estos casos, más en este tipo de virus, me gustaría hablar un poquito, antes de eso, hablar acerca de los tipos de lepra que hay como enfermedad. Cuando el lepra puede ser no tan dañino o cuando un lepra ya puede ser un poco pues más peligroso. Quería ver si el doctor Alejandro nos puede hablar como de este tipo de enfermedades. ¿Cómo es que avanza? ¿Cómo es que llega a una etapa en la que ya es un poco más complicado controlarla? Muy bien. Sí, es muy interesante. Miren, la sintomatología inicial, le llamamos todavía fronteriza o indefinida, hay varios términos para designar, fue la que la doctora nos describió con bastante cuidado. Esas manchas de poco color, anestésicas, etcétera, son las características. Más adelante, si en ese momento no hay tratamiento y el individuo queda como tal, la enfermedad va a progresar. Y todo indica que es la genética. La genética del individuo va a definir para dónde continúan las cosas. Digamos, la forma benigna es aquella en la cual estas manchas que se están describiendo se incrementan, avanzan, se expresan tal vez en varios puntos del organismo y se acabó. No hay muchísimo más que eso. Y esta forma de lepra, que se le llama tuberculoide, es definitivamente muy fácil de tratar. Con los 6 meses de tratamiento que mencionaba la doctora, es suficiente para que si hay apego del paciente, va a tener un éxito total la terapia. Insisto, inclusive se escribe que hay casos de individuos que espontáneamente curan, pero son los menos. La otra dirección que podría tomar la infección sería lo que se llama lepra lepromatosa. Esta lepra lepromatosa es la que es más evidente. Se empiezan a formar, no solamente avanzan las manchas, avanzan las cosas, sino empieza a haber lesiones. Se forman tubérculos, su forma de crecimiento tipo tumoral, pues, sería tal vez lo más parecido que pudiéramos hacer en distintos lados de la piel, y empieza a haber también discapacidades grandes, deformaciones inclusive, y algo que es muy importante y muy penoso, la pérdida de sensibilidad de la gente impide que se percate del peligro. Esa persona puede estar cerca del fuego o cerca de algún lugar donde pueda haber un accidente y no se da cuenta, no se fija, no siente el calor, no siente el dolor, no siente el raspón, no siente las cosas que a nosotros nos advierten inmediatamente que debemos retirarnos. Entonces, esto promueve naturalmente que se lastimen, se hieran extremidades, partes de la cara, etcétera, del cuerpo. Y estas, muchas ocasiones, se infectan, se sobreinfectan, lo que se llama la infección oportunista. Y esta infección oportunista puede ser muy grave, puede ser inclusive llevar a gangrena y a la pérdida así, realmente quirúrgica de órganos, porque sería necesario. Pero independientemente de esto, la gente tiene ese tipo de problemas. Y eso tal vez sea lo más doloroso, ¿no? Lo más doloroso para ellos son dos cosas. Esta pérdida de sensibilidad que los aísla del mundo. Y eso es muy triste. Yo he conversado con pacientes con lepra avanzada,
los poquitos que van quedando por ahí, y se refieren a eso. A ellos no les importa tanto la manifestación. Saben que tienen que van a ser, que pueden tener rechazos y muchas cosas, pero lo que más les preocupa y realmente los entristece es esa pérdida de sensibilidad que impide no solamente no darse cuenta de peligros, sino también no darse cuenta de cosas tan amables y dulces como una caricia. No lo sienten, un apretón de manos no lo sienten. Y eso yo creo que es lo más triste de estos pacientes. Pero afortunadamente, y quiero insistir mucho en esto y que toda la gente se dé cuenta de esto, de que si se detecta oportunamente, la terapia es gratuita, inmediata, efectiva, y si tienen realmente adherencia al tratamiento, en 6 meses, cuando mucho, van a desaparecer todas estas manifestaciones iniciales, desde luego. Sí, una de las partes más complicadas es pues, dejar de sentir, ¿no? Y como bien lo indica, es triste saber que ni una caricia se puede sentir debido a esta enfermedad. Algo también que es importante y que me gustaría también abordarlo un poco con la doctora Fátima es, pues, la llegada de esta enfermedad de lepra. Más que llegada, ¿cómo se ha desarrollado la enfermedad en México? Porque hubo un tiempo, como lo mencionaba al principio de la plática, que había o teníamos leprosarios aquí en el país. ¿Cómo se ha desarrollado esta enfermedad? ¿Cómo se ha podido controlar un poco? Bueno, no un poco, sino se ha podido controlar a lo largo de todo este tiempo. ¿Y qué ha sido esto o cómo es esta estrategia que ha sido parte? Ok, bueno, pues fíjate que estas son de las patologías, de las enfermedades que han estado desde hace muchísimo tiempo también en México, en nuestro país. No solamente es el viejo continente que conoce desde hace un buen rato a lepra. Se sabe que el primer leprosario, así se le denominaba, no me gusta comentarlo así, pero pues bueno, es la denominación de aquel entonces, estuvo desde el año 1528 con Hernán Cortés. O sea, ya estamos hablando que en Santa María la Ribera habían colocado en una de estas haciendas un inmueble dedicado a la atención de estas personas. Se ha hecho mucho casi siempre, y sí lo voy a hacer claro, los salubristas hemos tomado, y los epidemiólogos, hemos tomado la atención del paciente con lepra a nivel gerencial, pero quienes iniciaron todo esto, pues fueron los leprodermatólogos de aquel entonces, y hoy en día los dermatólogos de México son quienes de manera casi en todos los estados altruista nos ayudan para la dictaminación de los casos, nos ayudan para la búsqueda intensiva en jornadas dermatológicas. Entonces, como verás, pues bueno, ha sido desde hace ya bastante tiempo la atención de la lepra en México. Por ejemplo, principios del siglo XX, por ahí de 1910 más o menos, González Ureña presentó un trabajo que se llamaba La manera de iniciar en México la profilaxis antileprosa, en donde ya hablaba de qué tratamientos se le deberían de estar dando. Para 1930 se constituyó el Servicio Federal y se establecen los primeros esfuerzos oficiales para el control. En 1948, se funda la Asociación Mexicana de Acción contra la Lepra, que básicamente trabajaba, fíjense desde que entonces se requiere este manejo multidisciplinario, ¿no? Se trabajaba de manera en conjunto, en equipo con las autoridades sanitarias de aquel entonces. En 1960, o sea, ya tenemos muchísimo tiempo, es uno de los programas que han tenido más tiempo dentro de la Secretaría hoy en día de Salud, anteriormente la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Nació el Programa Nacional para el Control de la Lepra. Y el primer médico que estuvo a cargo de todo esto fue el doctor Latapí, fue el que empezó a organizar otros centros de atención para la lepra. En 1962 es cuando pasa ya como tal a la subsecretaría, a la atención de salubristas como tal. En el 71 se establecen comandos del ya conocido Centro Dermatológico Pascua,
que anteriormente era uno de los leprosarios. Tú comentabas que qué había pasado con todos ellos. Pues bueno, básicamente muchos de ellos giraron a centros dermatológicos. Tenemos el doctor Ladislao Pascua, cercano a lo que es Hospital General de México, y que muchos sabemos que es un centro de referencia no solamente para lepra, sino para muchas enfermedades dermatológicas. Tenemos el centro dermatológico doctor José Fernando Barbarrubio, ese se encuentra en Jalisco, y hay otros que han cambiado, por ejemplo, el centro, un leprosario, doctor Pedro López de Soquiapan, hoy en día ya es un asilo como tal. Entonces, muchos de estos giros se han estado dando. En México hay 2 puntos o dos inflexiones a lo largo de esta historia que han marcado mucho. Uno, que fue la era de los antibióticos, ya comentaba yo en otra intervención, en 1940 más o menos comienza el tratamiento con las sulfonas. Y en México logramos tener ya este tratamiento combinado por ahí de finales de los 80, principios de los 90, 1990. Y para 1994 es donde nosotros alcanzamos a nivel nacional, eso sí quiero ser clara, tener menos de un caso prevalente, es decir, un caso en tratamiento, un caso notificado, un caso en una área determinada, por cada 10,000 habitantes, que es uno de los indicadores que nos marcan instancias internacionales y que hablan sobre que estamos cortando cadenas de transmisión y que estamos en vías de eliminación. Ahora, quiero ser muy clara que no hemos podido avanzar más allá. Lo he comentado en diversas pláticas. Durante muchos años hemos estado en una meseta viendo las tendencias de los casos nuevos. Estamos hablando que en México, por lo menos en los últimos 10 años, tenemos menos de 200 casos nuevos por año. Y si tú ves la gráfica, se ve totalmente una horizontal a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, efectivamente, cuando ya tenemos menos casos, cuando tenemos poquitos casos de una enfermedad, sobre todo con las características que el doctor Escobar describió muy bien, esta susceptibilidad genética que también se requiere, que no solamente es la bacteria como tal, que si bien es parte de la causalidad, no es la única, el factor genético interviene para que se desarrolle en todo esto. Esto interviene mucho en poder llegar a la eliminación a nivel municipal. Y voy a todo esto porque hay áreas que yo te comentaba, hay entidades que son endémicas de lepra, pero tenemos municipios en diferentes estados de la República en donde sigue habiendo esa transmisión activa, en donde nosotros no hemos logrado tener ese 1 o menos 1 de un caso prevalente por cada 10,000 habitantes. Es decir, a nivel nacional logramos esto en 1994, pero hoy, 2021, no lo hemos logrado en estas áreas. Entonces, nosotros estamos buscando de qué manera ser creativos, y ser creativos no me refiero a caer en situaciones que pongan en riesgo a los pacientes, no, ser creativos en la forma en cómo podemos tratar a la lepra. Si lo seguimos haciendo como lo hacíamos en los años 90, cuando nos funcionó la poliquimioterapia, en los 2000 que no hemos visto avance y seguimos en el 2021 y no logramos ver todo eso, estamos buscando de qué manera poder cambiar esas tendencias y entonces sí ir a la eliminación en todos los niveles municipales. Hoy en día contamos con actividades intensivas que lamentablemente COVID tuvo a detener en muchos estados, como lo son las jornadas dermatológicas. Ojo, no lo hacemos en todos porque necesitamos también de personal capacitado y no en todos los estados los hay. Entonces, lo que estamos haciendo, por ejemplo, Jalisco, que vamos a hacer un simposio de lepra a nivel nacional, Jalisco nos ha estado ayudando mucho con estas participaciones, con la capacitación a distancia y da asesoría también a otros estados que no tienen esa experiencia. Entonces, son los puntos fundamentales, es como la historia de cómo hemos avanzado en el manejo de la lepra en México, que hoy en día sí soy clara, sí tenemos que impulsar a que el personal de salud conozca que hay lepra, que la población sepa que hay lepra, que busquen atención médica ante cualquier manifestación que pueda sugerir y sobre todo también que piensen que no todo es lepra. También a veces nos casamos con una idea.
Sí, efectivamente puede ser un diagnóstico diferencial, pero veamos que también hay una gama de posibilidades. Si en algún momento con los métodos diagnósticos llegan a un diagnóstico integral en donde dicen no es lepra, debemos también de aceptar todo eso. Eso sería, yo creo que así marcando a lo largo de la evolución de la lepra en México. Justo algo que me llama la atención es esta atención, y no es por parte a lo mejor de los doctores, sino porque muchas veces la lepra también está estigmatizada en algunas entidades, sociedades. Y algo que me gustaría que nos compartiera el doctor Alejandro es esta experiencia o que antes también lo comentaba, esta experiencia que se ha tenido de pacientes que no se quieren atender y que a lo mejor están en los pueblitos más remotos, que no conocemos aquí o que nunca hemos pisado, lepra ha ocasionado que no se atiendan. ¿Qué pasa con este tipo de personas, doctor? Su micrófono está desactivado. Perdón, por una falta de costumbre de estarlo prendiendo y apagando. Comentaba que el asunto es muy complejo y porque involucra varias medidas, no solamente las médicas, no solamente las clínicas, sino muchas de tipo sociológico y psicológico. El problema está en el tiempo de desarrollo de la enfermedad. Todo parece indicar que hay una etapa en la vida en la cual somos más susceptibles a adquirir la infección, y esta etapa es en las primeras etapas de la vida. Allá por la niñez, tal vez la adolescencia temprana, parece ser que es la época, el momento más importante en el cual hay mayor probabilidad de que la gente se infecte. Ahora bien, las primeras manifestaciones pueden ocurrir muchísimos años después, ser lentas, puede la gente no darle importancia, es decir, simplemente no se fijan y piensan que su mancha o sus manchitas y la falta de sensibilidad, pues forma parte de algo banal que puede ocurrir y que no tiene mayor importancia. Eso por la parte de la gente. Ahora, la parte de la gente mayor, la gente que ya tiene manifestaciones que les han provocado problemas, porque es verdad, es real, la gente es cruel y la gente no entiende, la gente no sabe, su ignorancia puede orillarlos a ser hasta crueles con estos pacientes. Y entonces, lo que más frecuente ha ocurrido, lo que usted mencionaba, de que se vayan a vivir a regiones apartadas. Se van a vivir a regiones apartadas, buscan un lugar donde puedan tener pues, acceso a alimentación, agua, etcétera, pero lejos del resto de la gente. Y entonces contagian a sus convivientes, a los menores de edad, esos pueden emigrar y llevar el padecimiento a otros lados y no necesariamente tener la información adecuada como para hacerlo. Esa es la importancia de estas campañas, por decirlo así, medidas de actividad dermatológica especial en la población general para identificar a estos individuos, ¿por qué no decirlo? En la calle, en el sitio donde andan, en el mercado, en el sitio, encontrar gente, inmediatamente convencerla a platicar con ella y hacerla que se incorpore a los programas terapéuticos, obviamente. Entonces, eso ha sido el problema fundamental, no solamente en México, sino prácticamente en todo el mundo. En todo el mundo existe todavía lepra, afortunadamente va en retroceso, pero todavía hay. En el continente americano, pues, definitivamente Brasil es el que lleva la cabeza. El 90 y tantos % de los casos reportados en el continente residen precisamente en Brasil. Pero definitivamente todo es simplemente buscar la oportunidad para que la atención sea la correcta, la adecuada y por lo tanto se garantice el éxito en el tratamiento. En esta parte, como mencionaba, Brasil y algunos países de Latinoamérica, incluido México, y me gustaría hablar específicamente de México, han sido afectados por esta enfermedad. En el caso del año pasado hubo una noticia que se desinformó, desafortunadamente, en
el que dijeron hay un brote nuevo de lepra. Pero esto no ocurrió. Lo que ocurrió es que solo se dio un informe de cuáles eran los casos de lepra en todo el país en aquel momento. Actualmente, doctora Fátima, ¿cómo ha persistido o cómo ha sido el control de esta enfermedad? Hablamos de que son casos, como usted lo mencionó, menos de 200 casos, ¿no? Comparándolo con otras enfermedades, comparándolo con otras infecciones, es muchísimo menos. Digamos que que se quede aquí a que estés dispersado por todos lados. ¿En qué estado se encuentran más estas zonas de lepra? ¿Cuáles son las zonas endémicas? ¿Y en qué momento podemos estar hablando de a lo mejor estar controlando mayormente, casi en vías de extinción, esta enfermedad? Bueno, sí, efectivamente, tenemos ahorita nosotros un cierre preliminar para el año 2020. Falta que la Dirección General de Epidemiología haga este corte a finales de febrero, principios de marzo. Pero preliminarmente ahorita en el 2020 tenemos 102 casos. Para el año 2019 tuvimos 182. Si te fijas, tuvo un decremento. Tenemos casi 43.9% menos casos notificados. Que aquí también hay que jugar con las palabras, porque notificado no es lo mismo que casos nuevos en realidad, que incidencia. La notificación incluye también aquellos, o deja fuera también aquellos que están enfermos y que nosotros no los hemos buscado o no han acudido a la atención médica, como decía el doctor Escobar, ¿no? Que es un punto fundamental y álgido en esta enfermedad. Creo que como seres humanos nos falta esa empatía de poder pensar que en algún momento podemos poder padecer cualquiera de estas enfermedades. Y lo estamos viendo con COVID. Voy a meter ahorita un poquito, y no porque esté de moda ni porque sea mediático ni nada por el estilo, pero creo que COVID nos ha dado muchas experiencias en cuanto a manejo de enfermedades infectocontagiosas y de cómo nosotros como población podemos ayudar. Voy a hablar un poquito primero de todos estos lugares, también pensando en que no son lugares en que la gente tiene que pensar en el momento, ¿no? O voy a ir de viaje a un estado en donde me dijeron que era endémico o que había lepra, entonces ya no voy a viajar para allá. No, al contrario. El doctor tocó otro tema y antes de iniciar todo esto, de decirles cuáles son las áreas endémicas en México, habló de globalización, habló de países con alta carga. Tenemos que conjuntar todos estos determinantes para poder nosotros crear mapas de riesgo o tomar decisiones y pensar que cualquier enfermedad puede estar en cualquier lugar, y por eso las medidas de prevención, y por eso que si tenemos alguna manifestación de esto, acudir a consulta para cortar cadenas de transmisión. Es la mejor forma que podemos tener. La empatía de poder ser tratados para no seguir contagiando a más personas. Esta variante genética que comentaba el doctor, la globalización, es decir, estados que son la migración interna que hay en toda la República Mexicana. Bien es conocido que, por ejemplo, Sinaloa recibe gente o recibe personas que van a trabajar durante ciertos periodos, y Sinaloa es uno de esos países, de esos estados que tienen alta endemia y que a lo largo del tiempo han tenido estos casos nuevos año con año. Dentro de estos estados también se encuentra, por ejemplo, Oaxaca, tenemos a Colima, tenemos a Jalisco. Esto excluye, y cada año nosotros vamos viendo que casi siempre son los mismos estados los que presentan casos prevalentes de lepra. Por ejemplo, para el año pasado, los únicos estados que no registraron casos en prevalencia solamente fueron 6, que fue Aguascalientes, Baja California Sur, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas. Pero ojo, son estados que no registran casos como tal. Ya hablaba yo, a veces nosotros no buscamos o podemos no estar buscando de manera intencionada, estamos esperando a que nos lleguen los casos, es decir, estoy de manera pasiva y por lo tanto me estoy evitando o estoy no notificando casos que andan por allá afuera y que también están enfermos. Entonces, esta es la problemática que hay, casi siempre se presenta en el hombre, mayormente en un 53%, 50-55% cada año, y los casos prevalentes que tuvimos para el 2020 son 359. Tú dirás, bueno, ¿por qué 102 casos nuevos y tienen 359 prevalentes?
Si vamos atrás, recordando que nosotros tenemos casos en tratamiento que pueden durar de 6 meses, hasta 2 años, estamos hablando que venimos con un arsenal de personas que vienen en tratamiento y por lo tanto se suman a esos casos nuevos que yo estoy teniendo. ¿Cómo va disminuyendo esa prevalencia? Básicamente, pues con los casos que van egresando de tratamiento. Básicamente sería eso. Áreas endémicas, sí quisiera comentar que hay municipios prioritarios en 8 estados de la República. No te voy a manejar estos municipios, son 16 los municipios, pero son 8 estados los que manejan o que son denominados como municipios prioritarios. Son Jalisco, los que tienen estos municipios prioritarios, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. ¿Cuáles de esos municipios? Sí, ahí sí se tienen que trabajar al interior de los estados. Desde acá de Senaprese te comentaba hace un momento que lo que estamos tratando es de que se hagan estas jornadas de manera activa y las estamos denominando, se está denominando dermatológicas, porque básicamente van encaminadas, se hace una difusión, va un grupo experto para la detección de casos, se toman algunas vaciloscopías del lóbulo de la oreja, se toma material que sale, líquido que sale de la oreja para poder llevarlo a un estudio. Se hace este interrogatorio y se va buscando tener todos los datos para poderse contactar si salen positivos. Estas son medidas que estamos tratando o se están tratando de implementar, pero también aquí hay que ser un poquito claros que lepra, al igual que con la población, es una de las enfermedades que han sido, si me lo permiten, olvidadas a lo largo del tiempo. Y que cada uno de los estados, nosotros como a nivel federal efectivamente tenemos que dar la rectoría, pero cada uno de los estados también tiene un presupuesto asignado a lo que es salud pública. Y que básicamente los tomadores de decisiones, los líderes estatales son los que deciden o deberían de decidir de acuerdo a su situación epidemiológica actual, qué se le va a asignar de ese presupuesto a ciertas enfermedades. Y cuando tú te das cuenta qué cantidad o qué presupuesto le están aportando para la lepra en entidades que tienen alta carga, y no voy a mencionar cuáles, que tienen alta carga y que tienen un presupuesto finito y que nada más hay una sola persona a cargo del programa en 3 o 4 jurisdicciones o en una jurisdicción ni siquiera lo hay, es cuando te das cuenta de la importancia también de nosotros como población elevar la voz, ¿no? De que nosotros como gerentes de personal de salud, nosotros, si hablo los programas, también debemos de poner esto en las mesas de los tomadores de decisiones para que creen esta asignación de recursos y podamos tener estas jornadas dermatológicas para la búsqueda activa de casos y que tengan un gran impacto. Porque también podemos hablar y las palabras se pueden quedar y el discurso se puede quedar y las buenas intenciones se pueden quedar, pero aquí es llevarlos a la práctica, no solamente que se convierta en un acto de demagogia, sino como gerentes de cada uno de los estados y de nivel nacional, poder crear para lo que nos están pagando en estos momentos. Justo con esta parte me gustaría empezar a cerrar un poco la plática y me gustaría que ambos especialistas me comentaran, si quieren comenzamos con el doctor Escobar y luego con la doctora Fátima para poder concluir esto, me comentaran cuándo podemos decir que ya está casi extinto o que ya podría estar extinto, o bueno, sí, casi extinto, porque extinto sería no tener ningún caso, pero cuándo podríamos ya empezar a decir que podría ser que ya no tengamos muchos casos de lepra. ¿Qué tendría que pasar? Bueno, por lo pronto el primer paso está dado. El que solamente sea un poco más de 100 casos el que se hayan detectado durante el año pasado, me parece que es da la pauta efectivamente de que esto está por buen camino en cuanto a su, tal vez no erradicación, pero sí a su control total. Yo quiero insistir mucho, yo creo que es en el papel que tenemos todos en esto. La lepra, en primer lugar, hay que insistir mucho, es una enfermedad infecciosa crónica, pero es la enfermedad infecciosa menos contagiosa que se conoce hasta el momento. Es decir, el grado de contagiosidad de la lepra es impresionantemente bajo, considerando a un paciente con lepra
los convivientes y en cuántos convivientes que son genéticamente relacionados, muchos de ellos, sus familiares inmediatos, en cuántos de ellos aparece lepra, son muy pocos, son muy pocos. Entonces, tenemos que considerar que el paciente con lepra es un ser humano, igual que nosotros, piensa, sufre, goza, razona igual que nosotros. No tiene, su única diferencia es la presencia de este bacilo. Entonces, yo creo que es una labor que debemos de hacer todos, difundir todos estos conocimientos en la población, que no se le tenga temor a la enfermedad y que tampoco se les estigmatice. Por favor, estamos en el siglo XXI, ya es tiempo de liberarnos de fantasías y de consejas y de supersticiones propias del medioevo. Exactamente es lo que tenemos que evitar. Es una enfermedad curable. Al principio, después, el individuo no se le van a poder reponer, por decirlo de alguna manera, lo que haya perdido a lo largo del padecimiento. Estoy hablando de casos que tengan muchos años de estar evolucionando, pero sí se le puede reintegrar a la sociedad sin mayor problema, porque puede ser gente tan productiva como cualquiera de nosotros. La lepra no es debilitante, no es, hay un término, ahorita me acordaré del término, no acaba con las personas. La persona puede continuar con una vida razonablemente normal después de haber sido atendida o durante el tiempo que dure su atención y estar reincorporada a la sociedad sin mayor problemas, excepto, claro, la memoria de lo que pudo haber tenido. Yo creo que eso es por eso, y quiero insistir mucho en que todos nosotros tenemos en nuestras manos la solución. Los que trabajamos cercanamente a este padecimiento, pero también el público en general, la gente en general, debe tener mucha conciencia de cuál es realmente el riesgo y cuál es realmente la solución. Doctora Fátima. Ok, bueno, pues sí, apoyo lo que comenta el doctor Ajá, ok. Apoyo lo que comenta el doctor. Básicamente, primero tomo lo que tú decías, que si era fácil eliminarla. Yo creo que hay temas que a veces confunden mucho a la gente, ¿no? Entre eliminación, erradicación, para ser claros, o sea, tendría que eliminarse el ser humano para acabar con la lepra. Sería cuestión de que elimináramos al bacilo, y eso no se puede. O sea, eliminar no se puede. Se puede erradicar. Perdón, erradicar no se puede eliminar. Ya me estoy confundiendo hasta yo. Se puede eliminar, no erradicar. Erradicar es que el bacilo no esté y tendremos para eso que acabar con el ser humano, y pues eso no es viable. Controlar y eliminar, sí. El control en México lo tenemos desde hace un buen rato. Ya hablábamos de la eliminación, menos de un caso prevalente por cada 10,000 habitantes a nivel nacional y a nivel estatal, pero a nivel municipal no. Entonces, no podemos estar hablando que México ha cumplido con esa eliminación, porque no sería honesto. Ya cuando hacemos el análisis nos estamos dando cuenta que hay zonas que sí efectivamente son poblaciones muy pequeñas y que por eso se diluye y por eso estas prevalencias elevadas. Pero mientras sigan existiendo esas áreas en donde hay transmisión activa, que es evidente, de lepra, que nosotros, más bien lo que denota es de que no hemos dado ese seguimiento. Aquí hay algo bien importante. Es una enfermedad que nosotros vamos a tener mucho contacto con el paciente, con la persona afectada y toda su familia. O sea, tenemos un campo de oportunidad ahí. Tenemos por lo menos 6 meses para poder empoderar a esa persona, para que se haga, tenga coparticipación, tenga esa también sensibilidad a que ellos también deben de cumplir con el tratamiento, de apegarse al tratamiento, pero también los contactos. O sea, como personal de salud, esa vigilancia que tenemos mínimo esos 6 meses y la vigilancia al terminar el tratamiento de ellos y de sus contactos nos puede permitir diagnosticar oportunamente, si es que ya lo encontramos en un grado avanzado, por ejemplo, a la persona, o si le dimos tratamiento adecuado, verificar que no haya casos secundarios, es decir, casos que hayan sido infectados de ese caso que nosotros iniciamos.
Entonces, creo que son de las partes fundamentales que podrían contestar a tu pregunta. Eliminar sí, erradicar no. En México, eliminación sí a nivel nacional y estatal, no a nivel municipal. Pues muchísimas gracias a ambos por esclarecer algunas dudas que teníamos acerca de este tema que es muy importante. Y pues por su tiempo también, y que también quede claro que lepra es una enfermedad que está siendo controlada, que está siendo, pues, que está llevándose el control necesario para que esto no pueda tener un panorama como antes lo tenía.